Tenía 16 años la primera vez que me di cuenta de lo fácil que era para mi propia familia romperme. Me llamo Emma y, en ese entonces, pensaba que nuestra casa solo era un lugar lleno de reglas que nadie decía en voz alta. Cuando creces, das por hecho que puedes confiar en las personas que viven bajo el mismo techo que tú. Tu mamá, tu papá, tu hermano. Crees que, aunque las cosas no sean perfectas, la familia es el marco que mantiene tu vida en pie. No era una ingenua, al menos no del todo. Pero definitivamente no estaba preparada para la noche en que todo se hizo pedazos. Desde afuera, parecíamos la familia perfecta, como de portada de revista. Mi papá, Robert, era un hombre imponente, de voz fuerte y opiniones inquebrantables. Creía en la perfección, aunque la parte del amor dentro de su famosa mano dura siempre parecía tener condiciones. Mi mamá, Susan, era mucho más callada. Era la persona que trataba de suavizar todas las grietas. Siempre hacía de mediadora. Mi hermano mayor, Ryan, tenía 18 años y sabía manipular cualquier situación como un experto. Era el hijo perfecto, el destinado al éxito. Y luego estaba yo. Emma. 16 años. La artista. La callada. Nunca buscaba problemas. De verdad hacía todo lo posible por pasar desapercibida, como si fuera parte del papel tapiz de la pared. Pero eso solo me convirtió en el lienzo perfecto para cargar con todas las culpas. Ryan y yo antes éramos muy unidos. Nos escondíamos en el ático durante horas para dibujar, inventando mundos donde nosotros éramos los héroes. Pero en algún momento, cuando Ryan descubrió que su encanto podía comprar cualquier cosa, todo cambió. Aprendió que podía salirse con la suya siempre que inventara una historia convincente. Y mi papá le creía cada palabra. Ryan podía contar la mentira más elaborada del mundo y terminar recibiendo una palmada de orgullo en la espalda. En cambio, a mí me interrogaban por cosas que jamás había hecho. El incidente que terminó por romperme comenzó, irónicamente, con algo que sí se rompió. Era el premio de liderazgo comunitario favorito de mi papá, una horrenda águila de cristal que presumía sobre la repisa de la chimenea. Acababa de llegar de la escuela. Dejé mi portafolio de dibujo en mi cuarto y caminaba hacia la cocina cuando escuché el rugido de mi papá desde la sala. No solo estaba diciendo mi nombre. Lo estaba destrozando. Emma, ven aquí ahora mismo. Sentí que el estómago se me congelaba. No había hecho nada. Repasé mentalmente todo. ¿Había dejado las pinturas tiradas? ¿Olvidé algún quehacer? Entré con el corazón golpeándome el pecho. Mi papá estaba parado con los brazos cruzados y la cara completamente roja. Ryan estaba sentado en el sofá, mirando al piso, interpretando a la perfección el papel del testigo inocente. Y sobre el piso de madera, el águila de cristal estaba hecha miles de pedazos brillantes. ¿Crees que soy un idiota?, gruñó mi papá apenas me vio. Ryan ya me contó todo. Tú la tiraste y simplemente te fuiste. Abrí los ojos de par en par. ¿Qué? Acabo de llegar de la escuela. Ni se te ocurra mentirme. Rugió. Él te vio. Como siempre, actuando sin cuidado. Aventaste tu mochila y ni siquiera te importó. Miré a Ryan suplicándole con los ojos. Eso no es cierto. Fui directo a mi cuarto. Ni siquiera me volteó a ver. Solo se mordió el labio, interpretando al testigo incómodo, la supuesta víctima de mi descuido. Volteé otra vez hacia mi papá. La voz me temblaba. Te juro que yo no fui. Claro que sí, respondió con furia. Siempre estás metida en tu propio mundo. Nunca pones atención. Me quedé ahí, sin palabras. Su castigo fue enviarme a mi cuarto todo el fin de semana. Cuando me di la vuelta para irme, lo vi. Una sonrisa diminuta. Casi imperceptible. En el rostro de Ryan. Desapareció en un segundo. Esa noche, sola en mi habitación, el silencio era ensordecedor. Miré mi reflejo en la ventana oscura y me pregunté si ellos tenían razón. ¿De verdad era tan descuidada? ¿Y si había sido yo, y simplemente lo había olvidado? Eso era lo más pesado de ser el chivo expiatorio. Después de un tiempo, empiezas a creer que realmente mereces la culpa. No era solo el trofeo roto. Ese solo había sido el estruendo más fuerte dentro de una larga historia silenciosa de cosas que se rompían. Pasé años tratando de encontrarle sentido al patrón. Un golpe en la puerta del coche. $20 desaparecidos de la bolsa de mi mamá.
Una promesa olvidada que me dejó esperando sola para que pasaran por mí. Siempre era igual. Ryan tenía una historia perfectamente elaborada. Creíble. Suave. Y en ella yo siempre terminaba siendo la distraída, la torpe o la egoísta. Y mi mamá, Susan, solo suspiraba y me decía: déjalo pasar, Emma. Él no lo hace con mala intención. No vale la pena pelear. Pero sí valía la pena. Solo que todavía no entendía que yo era la única peleando. La situación realmente explotó aproximadamente un mes después. Mi papá había dejado $400 dentro de un sobre el escritorio de su oficina. Era el anticipo para un coche nuevo de la empresa. A la mañana siguiente, el dinero había desaparecido. Bajé las escaleras para desayunar y entré directamente en una emboscada. Mi papá caminaba de un lado a otro con el rostro lleno de furia. Mi mamá se retorcía las manos junto al fregadero. Ryan estaba sentado en la mesa con expresión de profunda preocupación. ¿Dónde está?, preguntó mi papá apenas me vio. Me quedé inmóvil. Una mano seguía sobre el barandal de las escaleras. ¿Dónde está qué? No te hagas la tonta. Los $400 de mi oficina. Un miedo helado recorrió todo mi cuerpo. Porque ya sabía exactamente cómo terminaría aquello. No sé de qué estás hablando, respondí casi en un susurro. Entonces Ryan habló. Con esa falsa voz de quien no quiere involucrarse. Papá, no quería decir nada, pero anoche escuché a Emma hablando por teléfono con Olivia. Decía que quería comprar ese lente nuevo para su cámara y que solo le faltaban unos cientos de dólares. Lo miré completamente helada. Era la mentira perfecta. Llevaba 6 meses ahorrando para ese lente. Todos lo sabían. Eso no es cierto. Balbuceé mirando a mi mamá y luego a mi papá. Ryan, ¿por qué dirías eso? ¿Crees que soy estúpido?, rugió mi papá dando un paso hacia mí. ¿Crees que no voy a unir las piezas? Mi dinero desaparece justo la misma semana en que estás a punto de comprar un equipo de $500. He estado ahorrando mi propio dinero. Yo no tomé el tuyo. Grité mientras las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Basta, gritó él con tanta fuerza que toda la casa pareció temblar. Ya estoy harto de tus mentiras, de tu irresponsabilidad y de tu falta de respeto. Hizo una pausa. Y pronunció las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Ya no eres bienvenida en esta casa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como piedras. Volteé hacia mi mamá. Era mi última esperanza. Pero ella solo bajó la mirada. Su silencio me traicionó mucho más que la furia de mi papá. Él señaló la puerta. Lárgate. Ahora mismo. Y así, de un momento a otro, me quedé sin hogar. Tomé mi mochila de la escuela, mi chamarra y salí por la puerta principal, dejando atrás el retrato de la familia perfecta. Mientras caminaba por la calle no lloré. Me sentía vacía. Como si me hubieran arrancado la última esperanza de que algún día realmente me vieran por quien era. La primera persona a la que llamé fue Olivia. Ni siquiera dejó que terminara de explicarle lo que había pasado. Solo dijo: vente a mi casa. Ya. Mi mamá está haciendo lasaña. Esa noche dormí en el sofá cama de su casa, envuelta en una cobija que olía a suavizante de telas en lugar de años de decepción. Fue la primera vez, en semanas, que me sentí verdaderamente segura. Los papás de Olivia no me bombardearon con preguntas. Si quieres, sigue traduciendo el resto de la historia manteniendo exactamente este mismo estilo de español mexicano. Simplemente me dieron de comer, un lugar donde dormir y la tranquilidad de hacerme sentir que era bienvenida, sin condiciones ni compromisos. Fue un acto de bondad tan sencillo que casi me hizo llorar. Pero sabía que no podía quedarme ahí para siempre. Tenía 16 años y estaba completamente sola. Tenía que construir algo propio. Algo que nadie pudiera volver a quitarme. Mi primera misión fue conseguir trabajo. Pasé los siguientes días caminando de un lado a otro por la calle principal, llenando solicitudes en cada negocio que tenía un letrero de "se solicita personal". La mayoría de los lugares me miraban, una chica de 16 años, sin experiencia y con una dirección donde vivir bastante inestable, y me respondían con un amable no. Ya estaba empezando a perder la esperanza cuando empujé la puerta de una pequeña cafetería escondida entre una librería y una lavandería. Se llamaba The Daily Grind. El aire adentro era cálido y olía a café recién molido y canela. En una bocina de la esquina sonaba jazz suave.
Las paredes estaban cubiertas con obras de artistas locales. Arte de verdad. Del que deja ver cada pincelada. Todo se sentía tan auténtico. Era el completo opuesto de mi casa, donde solo había paredes color beige y muebles perfectamente acomodados, pero sin alma. Una mujer de ojos amables y cabello rizado con mechones plateados limpiaba la barra. ¿Te puedo ayudar?, preguntó con una sonrisa sincera. Hola, respondí con un poco de nervios. Quería saber si están contratando. Le entregué la solicitud que había llenado apresuradamente. La tomó y comenzó a leerla. Sus ojos se detuvieron unos segundos en el espacio donde debía ir mi dirección, el mismo que había dejado en blanco. No preguntó nada. En cambio, levantó la vista hacia mí y luego observó el cuaderno de dibujo que sobresalía de mi mochila. ¿Eres artista?, preguntó. Asentí. Eso intento. Soy Sharon, dijo mientras me extendía la mano. Soy la dueña del lugar. Nos quedamos platicando un buen rato. No parecía una entrevista de trabajo. Solo era una conversación. Me preguntó sobre mis dibujos. Sobre lo que más me gustaba crear. Le hablé de mi sueño de estudiar arte. Y ella escuchó. De verdad escuchó. De una manera en que mis propios padres nunca lo hicieron. Vio el cansancio en mis ojos. Pero también vio la chispa que seguía viva debajo de todo eso. No vio a una chica problemática. Ni a una ladrona. Vio a una adolescente que solo necesitaba una oportunidad. Después de unos 20 minutos, dobló mi solicitud y la dejó sobre la barra. ¿Puedes empezar el lunes?, preguntó. Necesito a alguien que abra conmigo. A las 6 de la mañana, en punto. Una ola de alivio me recorrió el cuerpo con tanta fuerza que por poco se me doblan las piernas. Sí, respondí mientras una sonrisa auténtica aparecía en mi rostro por primera vez en muchísimo tiempo. Claro que sí. Ese día salí de The Daily Grind con mucho más que un trabajo. Tenía un lugar al cual pertenecer. Un propósito. Un pequeño rincón cálido del mundo que, por primera vez, parecía querer que yo formara parte de él. Los meses pasaron entre vaporizadores de leche y cuadernos de dibujo. Mi vida encontró un nuevo ritmo. Me despertaba antes del amanecer, caminaba hasta la cafetería y pasaba la mañana con Sharon aprendiendo la diferencia entre un latte y un cappuccino. Después de la escuela regresaba para hacer la tarea en una mesa de la esquina. El murmullo constante de la cafetería se convirtió en la banda sonora de mi nueva vida. Guardaba cada centavo que ganaba. Lo escondía dentro de un sobre bajo el colchón en casa de Olivia. Pero más importante que el dinero era que estaba reconstruyéndome. Mi manera de dibujar cambió. Las líneas tímidas y vacilantes de mi cuaderno comenzaron a volverse firmes y seguras. Empecé a retratar a las personas que visitaban la cafetería. Capturaba esos pequeños momentos de calma que casi nadie notaba. Mi enojo. Mi confusión. Todo empezó a encontrar una voz sobre el papel. Se transformó en algo poderoso. En algo verdadero. Sharon dejó de ser solamente mi jefa. Se convirtió en mi mentora. A menudo se acercaba mientras dibujaba y observaba mis bocetos por encima de mi hombro. Siempre tenía una palabra de aliento. Una tarde, después de un día especialmente difícil, cuando de repente me invadió una enorme nostalgia por tener un hogar, finalmente le conté toda la verdad. Le hablé del trofeo. Del dinero desaparecido. Del hijo perfecto. Y del chivo expiatorio. Esperaba que sintiera lástima por mí. Pero Sharon solo asintió lentamente. En su rostro había una expresión de profunda comprensión. Mientras me servía una taza de té dijo: ¿sabes? Lo que estás describiendo es un sistema familiar narcisista de manual. Sus palabras me golpearon como un rayo. Entonces comenzó a explicarme. En algunas familias, dijo, a los hijos se les asignan papeles. Uno se convierte en el hijo perfecto. El que nunca se equivoca. El que carga con todas las expectativas de la familia. Y el otro se convierte en el chivo expiatorio. El responsable de todos los problemas. La excusa perfecta para explicar cualquier cosa que salga mal. Nunca se trató de ti, Emma, me dijo con suavidad. Nunca fue por el trofeo ni por el dinero. Todo era por los papeles que cada uno tenía asignados. Tu hermano necesitaba un villano para poder ser el héroe. Y tus padres necesitaban a alguien a quien culpar para no enfrentar las verdaderas grietas de su familia perfecta.
Escuchar que alguien finalmente le pusiera nombre al veneno invisible con el que había vivido toda mi vida fue liberador. No era mi culpa. No estaba rota. No era mala. No era una irresponsable. Solo era una chica obligada a interpretar un papel para el que jamás se había ofrecido. Esa conversación cambió mi vida. Las últimas dudas que tenía sobre mí desaparecieron. En su lugar nació una determinación fría y absoluta. El arte se convirtió en mi prioridad. En mi arma. Ya no solo dibujaba. Ahora estaba contando mi propia historia. El giro que terminó de completar el rompecabezas llegó por pura casualidad. Una noche estaba en casa de Olivia ayudándola a buscar universidades por internet. Ella se quejaba de todas las actividades extracurriculares que pedían. Mira a este tipo, dijo señalando la pantalla. Presidente del consejo estudiantil, capitán del equipo de debate y, además, fundador de una organización llamada Youth for Tomorrow. Me acerqué. La fotografía del perfil era de Ryan. Sentí un nudo en el estómago. Llevaba meses presumiendo esa organización. Decía que ayudaba a conectar a jóvenes en situación de riesgo con mentores. Mis padres estaban orgullosísimos. Solo por curiosidad escribí Youth for Tomorrow en el buscador. Nada. Busqué en el Registro Nacional de Organizaciones sin fines de lucro. Nada. Mi corazón empezó a acelerarse. Seguí investigando. Revisé registros mercantiles. Redes sociales. Noticias. Cualquier cosa. No había artículos. No existía una página web. No había fotografías. Ni número de registro como asociación civil. No había absolutamente nada. Toda la organización. La pieza más importante de sus solicitudes universitarias. Lo que lo hacía parecer el hijo perfecto. Era completamente falsa. Simplemente no existía. Con esa verdad en mis manos, una verdad más pesada y afilada que cualquier pedazo de vidrio roto, comprendí que no podía enfrentarlos en privado. Una discusión dentro de la casa solo terminaría igual que siempre. Más negaciones. Más manipulación. Más mentiras. Necesitaba un escenario. Necesitaba testigos. Unas semanas después vi un volante en la cafetería anunciando la gala anual de arte de la ciudad. Era una competencia muy prestigiosa. Y el primer lugar otorgaba un premio de $10,000. Si continúas enviando el resto del texto, seguiré traduciéndolo con el mismo estilo y manteniendo la continuidad de la historia. Sabía que mi familia estaría ahí. Mi papá formaba parte del consejo directivo de una de las empresas patrocinadoras del evento. Era la trampa perfecta. Dediqué cada minuto libre a mi obra. Era un tríptico sobre un lienzo de gran tamaño. En el primer panel aparecía una pequeña figura envuelta en sombras, aplastada por el enorme peso de un brillante trofeo dorado. En el panel central, esa misma figura era empujada fuera de una puerta iluminada hacia una tormenta. Y en el último panel aparecía sola, pero de pie, firme, pintando su propia luz sobre un lienzo oscuro. Lo titulé El eco en el marco. La noche de la gala me sentía extrañamente tranquila. Vi a mi familia al otro lado del salón lleno de gente. Reían, saludaban y conversaban con todos. Mi papá era el centro de atención. Ryan permanecía a su lado, interpretando una vez más al hijo perfecto. Ni siquiera notaron que yo estaba ahí. Cuando anunciaron al ganador, mi nombre resonó por todo el salón. Emma, dijo el presentador, seguido de mi apellido, el mismo que todavía compartía con ellos. Vi cómo mi papá giró la cabeza de golpe. Su rostro era una mezcla de sorpresa y confusión. Mi mamá parecía completamente impactada. Ryan simplemente se quedó pálido. Subí al escenario. Mi corazón latía con fuerza. Pero mis manos permanecían firmes. Recibí el premio y el enorme cheque. Después me acerqué al micrófono. Gracias, comencé con una voz clara y segura. Esta obra habla sobre la autenticidad. Habla de las historias que nos contamos para sobrevivir y de los papeles que otros nos obligan a interpretar. Habla de encontrar tu propia voz, incluso cuando toda la vida te han dicho que guardes silencio. Hice una pausa. Miré directamente a mi familia. Y precisamente por respeto a esa autenticidad, no puedo aceptar este dinero para mí. Levanté el cheque frente al público. En esta ciudad hay jóvenes que necesitan ayuda de verdad, no actos de caridad hechos solo para aparentar. Por eso voy a donar los $10,000 completos al Centro Juvenil del Centro,
Una organización real que realiza un trabajo real. Todo el salón estalló en aplausos. El rostro de mi papá se puso completamente morado de la rabia. Ryan parecía a punto de vomitar. La confrontación llegó más tarde. Fue en un pasillo tranquilo, lejos de la multitud. ¿Cómo te atreves? Escupió mi papá con la voz cargada de furia. Hiciste todo esto para humillarnos. Negué con la cabeza. No. Lo hice para decir la verdad. Esa misma verdad que ustedes nunca quisieron escuchar. Por fin Ryan habló. Arruinaste todo. Lo miré fijamente. Construiste tu futuro sobre una mentira, Ryan. Ya estaba arruinado mucho antes de que yo levantara un pincel. Pero el golpe definitivo, el que terminó de destruir todo, vino de mi mamá. Estaba ahí, llorando sin poder contener las lágrimas. Emma, por favor, susurró. Perdóname. Después volteó hacia mi papá y hacia Ryan. Su voz temblaba. Pero era firme. Yo lo sabía. El silencio fue absoluto. Sabía que Ryan había tomado el dinero. Encontré el sobre vacío en el bote de basura de su cuarto. Solo que tuve demasiado miedo para decir la verdad. El silencio que siguió fue el sonido de una familia rompiéndose para siempre. Las consecuencias de aquella gala llegaron rápido. Y fueron devastadoras. El periódico local publicó un artículo elogiando el poderoso mensaje de una joven artista. En un pequeño recuadro también mencionaban que la organización sin fines de lucro de Ryan no había podido ser verificada. Eso fue suficiente. La universidad donde pensaba estudiar abrió una investigación. 2 semanas después, su admisión fue cancelada. Los socios de negocios de mi papá, los mismos hombres que habían estado riéndose con él durante la gala, comenzaron a alejarse. Para él, la imagen pública lo era todo. Y yo la había destruido con la única cosa que nunca pudo controlar. La verdad. Una semana después, mi mamá me llamó. Quería que nos reuniéramos. Acepté. Pero bajo mis condiciones. No sería en su casa. Nos veríamos en un lugar neutral. Una banca dentro de un parque tranquilo. Cuando llegué, los 3 parecían diferentes. Más pequeños. Como si hubieran perdido toda la autoridad que antes proyectaban. Por primera vez. Mi papá ya no parecía tan grande. Ryan no era capaz de levantar la mirada. Fue mi mamá quien habló primero. Lo sentimos, Emma. Sus palabras sonaban vacías. Cometimos muchos errores. Mi papá soltó un gruñido antes de hablar. Tu hermano estuvo mal, pero no tenías por qué manejarlo de esa manera. Tú destruiste esta familia. Lo miré fijamente. Ya no sentía enojo. Solo una claridad absoluta. Esta familia ya estaba destruida desde hace mucho tiempo. Hice una pausa. Lo único que pasó es que ustedes no querían que nadie viera los pedazos. Respiré hondo. Yo nunca fui una hija para ustedes. Solo era un papel dentro de su historia. Yo era el chivo expiatorio. Ryan era el hijo perfecto. Y nada de eso era real. Ryan finalmente levantó la vista. Tenía los ojos completamente rojos. Lo siento, murmuró. Nunca quise que. Lo interrumpí con tranquilidad. Ya no importa lo que querías. Importa lo que hiciste. Y lo que todos ustedes hicieron fue enseñarme que nunca podía confiar en ustedes. Así que aprendí a confiar únicamente en mí. Me puse de pie. Ellos creían que esa reunión era para reconciliarnos. Pensaban que todavía existía una forma de volver a pegar los pedazos de la familia. Pero para mí, era una despedida. No los odio. Y me sorprendió descubrir que era verdad. Pero ya no puedo seguir siendo esa persona para ustedes. No volveré a ser su villana. Tampoco su víctima. Solo soy Emma. Y ahora tengo que vivir mi propia vida. Me di la vuelta. Comencé a caminar. No esperé ninguna respuesta. No miré hacia atrás. No hubo lágrimas. Ni discursos dramáticos. Solo el sonido tranquilo de mis pasos sobre el camino de grava. Cada paso me acercaba un poco más al futuro que estaba construyendo para mí. Esa misma tarde firmé el contrato de renta de un pequeño estudio ubicado arriba de una florería, a solo unas cuadras de The Daily Grind. Pagué el depósito con el primer cheque que recibí de una galería de arte que quería exhibir más de mis pinturas. Mientras permanecía de pie en aquel departamento vacío, con la luz del sol entrando por la enorme ventana, no sentía tristeza. Tampoco sentía rabia. Me sentía ligera. En paz.
Había salido de una casa construida sobre mentiras. Y había entrado a un lugar que, por fin, era completamente mío. El eco dentro del marco finalmente se había apagado. En su lugar solo quedaba mi propia voz. Lista para contar mi propia historia. Por fin. Era libre. Si vas a publicar esta historia en YouTube, esta traducción mantiene un estilo de español mexicano natural, ideal para narración, con un tono emocional y fluido.